Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar rápidamente cuáles son los requerimientos, las recomendaciones sobre espacios confinados que tiene el ISGOT 6. Vamos. Bueno, el ISGOT 6, como dijimos, introduce nuevos conceptos acorde a IMO, básicamente porque esto fue revisado por IMO en la resolución A1050-27. ¿De qué se tratan estas cuestiones que son analizadas en el capítulo 10 del ISGOT 6? Antes que nada, se observa con preocupación el hecho de las pérdidas de vidas humanas en relación a episodios de ingreso a espacios confinados donde hay condiciones de atmósfera pobre o rica en oxígeno, tóxica o inflamable, y las estadísticas hablan justamente de esto en los distintos cuadros de análisis de accidentes a lo largo de los años. Los espacios confinados evidentemente pueden derivar en tragedias, explosión, incendio, asfixia, toxicidad, golpes o trabajos que se hagan en estos espacios que, por ejemplo, pueden generar tragedias mayores, con tragedias no solamente para el buque, sino fatales para la gente, los tripulantes. En primera instancia, es necesario saber qué condiciones atmosféricas pueden ser peligrosas. Acá hablamos de lo que es la atmósfera rica, pobre, explosiva, con lo cual es importante saber o tener el contenido teórico necesario para poder interpretar la posibilidad de que exista justamente potencial riesgo de explosión o de incendio. Entonces tenemos parámetros de trabajo, tanto sea para condiciones inflamables como acá para condiciones tóxicas. Recordando que se puede vivir 3 días sin agua, 3 semanas sin comida, pero no más de 3 minutos sin aire. Entonces se vuelve importante conocer la atmósfera, no solamente por lo inflamable, sino por lo tóxica. ¿Qué puntos más importantes tiene el ISGOT 6 sobre espacios confinados? Bueno, antes que nada, recomienda que no se vaya al ingresar al espacio confinado, ¿sí? Eso es la mejor forma para eliminar el riesgo, directamente no entrar. Dicho esto, hay cuestiones en las cuales tanto el operador como el capitán deben asegurar que el personal que ingrese, si no queda más remedio, si hay que hacerlo y si las alternativas no dan, se hagan cuando justamente no hay una práctica alternativa para poder evitarlo. Y esto tiene que ver también con procedimientos de acceso seguro y también con procedimientos que estén bien implementados y conocidos a bordo a través de la planificación, de la capacitación, y esto es procedimientos que se deben utilizar no solo cuando pase algo. Existen 2 tipos de incidentes en espacios controlados: las entradas controladas, que están previstas pero no tienen un plan y una preparación suficiente, incluyendo ingresos intencionales que pueden llegar a generarse para responder a emergencias, como hemos visto en el pasado, sin ningún tipo de previsión. Y las entradas accidentales que ocurren durante controles de rutina, en donde el personal ingresa involuntariamente y sin saberlo a un espacio que no es apto para la vida humana. Por eso hay que tener respeto y conocimiento por los espacios confinados, y por eso es importante poder identificarlos y marcarlos. Tengan en cuenta que hay muchas tareas que se pueden llevar en ellos y todas las tareas tienen que ser evaluadas. El ISGOT 6 menciona que el capitán y los miembros de la tripulación relacionados con cada uno de los pasos de ingreso al espacio son los siguientes: una persona responsable, que es una persona autorizada para permitir la entrada en un espacio cerrado o confinado, es el mismo sentido, y que tengan conocimientos suficientes de los procedimientos que han de establecerse y cumplirse a bordo a fin de garantizar que la entrada al espacio sea segura. Persona competente, alguien con suficientes conocimientos teóricos y experiencia práctica que pueda evaluar correctamente la posibilidad de que exista una atmósfera peligrosa o de que ésta pueda surgir posteriormente en un determinado espacio. Tanto persona competente como responsable podrían ser la misma persona, inclusive podría hasta ser el oficial de seguridad. Entonces ya tendríamos una persona que es competente y es responsable. Y el attendant o vigilante o asistente, que es la persona debidamente formada en el sistema de gestión de seguridad, que mantiene guardia con respecto a quienes entran al espacio, mantiene las comunicaciones con quienes están dentro del espacio e inicia los procedimientos de emergencia en cada caso o de acuerdo al tipo de suceso. Vamos al principio, que es la definición. Se mantiene lo de aberturas limitadas de entrada y salida para espacios confinados o cerrados, ventilación insuficiente y no estar proyectada para que constantemente haya en él trabajadores. Fíjense que tienen que ser una o más características ya para determinar el espacio como espacio confinado.
Yendo a lo que va en la práctica de la inspección, el BIQ en el capítulo 5 establece esto mismo que estamos comentando, con lo cual no es algo nuevo, inclusive pone la referencia que también estábamos comentando 1050-27, quiere decir que esto se mantiene igual que como lo veníamos llevando. Y los oficiales también tienen que estar entrenados y correctamente, digamos, en conocimiento de justamente las características que tienen estos espacios. Y obviamente hay una determinada cantidad de espacios que reúnen estos requisitos a bordo. Acá vuelvo a marcar la resolución 1050-27, que es la que contempla el ISGOT Safe casi como una transcripción. Ahí tenemos algunos ejemplos de espacios confinados, vamos a verlos. Por ejemplo, doble fondos, tanques de combustible, lastre, cámaras de bombas. Acá hay que aclarar que la sala de bombas es considerada un espacio confinado, pero reúne permisos de ingreso, por ejemplo, diferentes. Sin embargo, en seguridad, las consideraciones son las mismas que para un espacio confinado de las otras características, como por ejemplo cajas de cadena, espacios entre barreras, calderas. Esta no es una lista exhaustiva, pero siempre recuerden que son aquellos espacios que reúnen una o todas las condiciones que hablamos anteriormente. Y también están los espacios adyacentes a este espacio confinado, que obviamente son todos los que rodean y están en contacto, ya sea en las diagonales, en las cubiertas, en los mamparos, en los puntos de contacto con el espacio conectado al espacio propiamente confinado. El ISGOT Safe también dice que hay espacios que son confinados, pero además tienen peligros inherentes a su condición atmosférica. Esto es deficiencia de oxígeno o gases tóxicos inflamables, también nitrógeno o gas inerte o enriquecimiento de oxígeno. Y aclara que, simplificando, podemos asumir que todos los espacios confinados son peligrosos, pero puede haber espacios peligrosos que no sean confinados de acuerdo a la definición. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero estos espacios peligrosos presentan de todas maneras una atmósfera insegura para el acceso y obviamente el ISGOT los pone en detalle, considerando además que si no hay suficiente ventilación, cualquier espacio confinado debe ser considerado un espacio peligroso. Generalizando, podríamos decir que entonces todos los espacios confinados son espacios peligrosos. Fíjese, los parámetros atmosféricos también son importantes mencionar, porque acá se menciona el valor TLB OEL. El OEL, o el límite de exposición permitido, que es una generalización que incluye a todos los límites conocidos de acuerdo a normas, ya sea el MAC, el PEL o el TLB. A partir de ahora se unifica todo, o es OEL, TLB o LMAC, es todo lo mismo. Lo importante es que el ISGOT recomienda tomar un 50% del valor de referencia TLB, que es el umbral de tolerancia o de exposición para 8 horas de trabajo. Otro elemento que también rescata el ISGOT 6 es tener entrenamiento. Entrenamiento que nosotros lo tenemos a través del zafarrancho trimestral SOLAS, pero también en el sentido de tener un escuadrón o tener un grupo dedicado específicamente al rescate y un entrenamiento general sobre el uso de los equipos de, por ejemplo, respiración autónoma u otros equipos que hagan a la condición de rescate o de trabajo en el espacio confinado. La naturaleza del espacio determina los peligros particulares entonces, y esta identificación de espacios y procedimientos significa que todo el personal involucrado, incluidos los que ingresan a cualquiera de los espacios, debe entender la naturaleza de la atmósfera, las medidas de mitigación, los PPE recomendados, es decir, los equipos de protección y el plan de emergencia. Además, tener una marcación adecuada del espacio, tanto sea para el ingreso como para cualquier condición de ingreso accidental, ¿no? Es decir, personas ajenas a la zona de trabajo. ¿Cuáles son los roles de las personas que están involucradas en un trabajo en espacio confinado? Bueno, hablamos de la persona responsable, de la persona competente, hablamos de vigilante, también podemos hablar de oficial de guardia de cubierta y de máquinas y de todo el personal que ingrese al espacio. ¿Cómo identificamos los espacios? Bueno, de acuerdo a las características del espacio, la mayoría de los riesgos son similares. Sin embargo, deberíamos tener una matriz de identificación de todos los espacios del barco, primero para separar aquellos que son confinados de los que no lo son. Entonces nosotros tenemos una validación a través de una matriz de las características del espacio de acuerdo a la definición y también las características que
debería tener en función de los peligros que se enfrentan, y eso nos daría, por ejemplo, una categorización roja o amarilla o verde. Por ejemplo, podemos poner que los rojos, los categoría 1, son propiamente espacios confinados, propiamente dicho de acuerdo a la definición. Fíjense que acá el hijo menciona la sala de bombas y hace la aclaración de que tiene un permiso específico, pero que tiene precauciones similares. Pero el hijo presenta un listado de espacios que considera específicamente espacios confinados. Nosotros podemos llamar 1, categoría 1, rojo, o simplemente espacio confinado. Después hay espacios que son no confinados, pero con atmósferas inseguras, es decir, en función de sus posibles peligros. De hecho, puede ser una atmósfera que no tenga un conocimiento nuestro en función de los parámetros seguros para trabajar, para el trabajo que querramos hacer, y requieren algún tipo de procedimiento, pero no necesariamente un permiso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el bote de salvavidas, el bote cerrado. Fíjense que figura la sala de bombas como un espacio de estas características, y en realidad podemos recomendar que si ese espacio de sala de bombas o de sala de bombas de lastre o de carga se considere como uno solo, para no tener, digamos, diferencias de criterios, unificar criterios y considerar que todo es un espacio confinado propiamente dicho. Y después podríamos tener los espacios que no son confinados y tampoco son peligrosos, que en realidad podrían no estar en esta consideración, pero los mencionamos. Son aquellos espacios que podemos decir que son inofensivos o, digamos, primariamente no requieren más que mantener la ventilación, ¿no? Podríamos llamarlos espacios verdes o categoría 3. No son espacios confinados, son espacios, ¿sí?, no confinados, seguros. Bueno, un elemento importante del IGOT 6, fundamental, es la autorización de ingreso y el permiso. Y la autorización de ingreso solamente la puede dar el capitán o la persona responsable nominada, y de acuerdo al cumplimiento de los procedimientos de seguridad que tenga el sistema de gestión de la compañía. Bueno, el permiso por sí mismo tiene una característica importante porque analiza cuestiones físicas, cuestiones paramétricas, atmosféricas, y también cuestiones de riesgos de trabajo en función de lo que se va a hacer. Y este es un formato que, digamos, debería contemplar todas las condiciones del procedimiento. Estos espacios serían solo para la primera categoría, es decir, los que son propiamente espacios confinados, y el IGOT recomienda que tenga una validez de 12 horas y que, por una cuestión de evitar la carga administrativa, lo que en inglés se llama burdens, simplificar el hecho de si se tienen que entrar a varios tanques, hacer un permiso por todos y no hacer un permiso por cada uno, para justamente reducir no solamente la burocracia, sino también la confusión que se puede dar con la emisión de permisos en distintos tanques al mismo tiempo. También se establece un periodo no mayor a 30 minutos de testeos, como para mantener testeos continuos, más allá de la obligación de ingresar con un equipo propio. Estamos hablando de testeos que se hagan y se registren desde fuera del espacio. Y después, si hay múltiples entradas, hay que considerar el impacto que puede tener el sobretrabajo, también la necesidad de poder contar con uno o varios asistentes o vigilantes, el hecho de que los vigilantes o asistentes no pueden ingresar al espacio y que solamente están asignados a ese espacio y no a otro espacio, y que también los permisos de entrada o de ingreso se pueden cancelar si las condiciones fallan o se genera una emergencia. Esto obviamente elimina la validez del permiso, y lo mismo pasa si se generan descansos en la duración del trabajo. Bueno, deberían verificarse que las condiciones de las atmósferas son adecuadas, con lo cual habría que retestearse o retestear la atmósfera antes de volver al ingreso. Bueno, acá concluye la primera parte. Vamos a ver ahora, en el próximo video, cómo es el procedimiento de ingreso, qué características tiene, algo sobre la condición de seguridad atmosférica y también los recaudos para el rescate y los equipos que deben utilizarse. Nos vemos. Gracias.